Bueno, Ahí está. Vamos. bueno, pues, ay, pues fue muy difícil para mí porque yo quería poner todo, 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 pero dije, no va a quedar demasiado. Pero entonces, bueno, lo fui haciendo por bloques. Bueno, yo quería comentarles primero que alguna vez se lo platiqué a las chicas. Alguna vez soñé que era yo asistente de Carl Jung. Y No. bueno, no, 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 o sea, yo recuerdo ese sueño así como, o sea, como un clímax en mi vida, así de verdad como, no, 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 o sea, me acuerdo que iba caminando junto a él y él me iba diciendo así algunas, o sea, iba yo haciendo algunas anotaciones y de verdad yo desperté y dije, la vida ha valido por eso. O sea, ¡Qué grande! increíble, fue increíble, increíble. Entonces, bueno, pues les quería compartir eso. Alguna vez se los dije, yo creo que en clase, pero, ay, muy, muy padre, muy padre. Bueno, entonces, la relación de, bueno, conciencia, inconsciente e individuación, ¿no? Me parece que habla, bueno, dice la conciencia y lo inconsciente por un lado y el proceso de individuación por el otro, ¿no? Individuación en el sentido de un proceso que genera un individuo psicológico, una totalidad independiente e indivisible. Se supone por lo general que la conciencia equivale a la totalidad del individuo psicológico, pero la suma de las experiencias con la que se explica, pero la suma de las experiencias que se explican con ayuda únicamente de la hipótesis de procesos psíquicos inconscientes, hace surgir la duda de si el yo y sus contenidos son efectivamente idénticos a la totalidad. Me parece que, o sea, que en general amo la sutileza de Jung, de nunca ir como a, ¿no? Pero de alguna manera hacer esta sutil crítica a veces como a, de pronto en algún punto más adelante pone, ¿no? Y bueno, y si hubieran tenido la experiencia, ¿no? Me gusta cómo lo maneja, ¿no? Entonces, bueno. Los llamados fenómenos inconscientes están en tan escasa relación con el yo que en muchas ocasiones no se vacila en negar su misma existencia. Eh, Creo que para mí fue muy importante ver como pues todo este capítulo otra vez, desde un lugar como más específico pues por lo que trabajo, ¿no? A lo que me dedico, como poder ver justo este fenómeno de tener como tan, tal cantidad de pruebas, como lo pone él, tenemos cantidad de pruebas de que la conciencia está muy lejos de abarcar la totalidad de la psique, ¿no? Y aún así se pone en duda, ¿no? Y aún así todo esto. Bueno, en la hipótesis de la existencia de un yo que exprese la totalidad psíquica resulta insostenible. Como es natural, si lo inconsciente posee también un centro, yo apenas me atrevería a suponer que en lo inconsciente haya un principio dominante análogo al yo. Eh, esta forma en que habla como del el proceso de individuación, como justo en el viaje en el que vamos integrando lo inconsciente en la conciencia, como hasta convertirnos en una versión más completa, ¿no? Como, sí, eso, más completa, no completa, pero un poco más, ¿no? Y sí, él decía o me parece que decía como, que esto suele como volverse un tema muy importante en fases como más avanzadas del análisis, cuando ya se ha creado un vínculo
y entonces hay un principio, ¿no? Hay un principio dominante análogo al yo. La forma como se presentan los fenómenos inconscientes suele ser bastante caótica y asistemática. Y bueno, me parece que ahí está la razón de por qué tendemos como a hacerla a un lado, ¿no? Si no puedo controlarla, si no puedo razonarla, la a un lado. Después habla de cómo algunos filósofos tratan lo inconsciente como un principio metafísico, una especie de espíritu como sin rastro de personalidad, y contrario a estos filósofos, habla de cómo algunos psicólogos, en especial Janet y Freud, prefieren la idea de que hay factores conscientes que reprimen ciertas tendencias, ¿no? Janet piensa en una cierta debilidad de la conciencia que es incapaz de retener todos los procesos psíquicos. Y es aquí donde me parece que hace esta crítica como muy sutil, donde dice, es obvio que observadores tan concienzudos como Janet y Freud no habrían establecido teorías en las que lo inconsciente proviene de fuentes conscientes. Si hubiesen descubierto en las manifestaciones de lo inconsciente huellas de una personalidad independiente o de una voluntad autónoma. Sigue un poco y después dice, ambas teorías se basan sobre todo en experiencias con neurosis. Ninguno de los dos autores dispone de especial experiencia psiquiátrica. Ninguno de los dos autores dispone de especial experiencia psiquiátrica. Si la tuviesen, seguramente habrían quedado impresionados ante el hecho de que lo inconsciente presenta contenidos completamente distintos de la conciencia. ¿No? Me parece muy sutil y muy claro, ¿no? Como, híjole, te faltó, ¿no? O sea, como te perdiste de esto genial, de esto grandioso, ¿no? Se diferencia desde todos los puntos de vista del material neurótico que no puede ser considerado como totalmente ajeno y extraño. El material de una neurosis se comprende humanamente, el de una psicosis no. Me parece que hay dentro de todos puntos clave que nos muestran como que nos hacen entender como corte de caja, ¿no? Como el material de una neurosis se comprende humanamente, el de una psicosis no. Así de claro, ¿no? Por otra parte, nada de lo que produce el espíritu humano está absolutamente fuera del ámbito psíquico. Tampoco podemos suponer que lo inconsciente tenga la capacidad de volverse autónomo en determinadas personas, a saber, en las que tienen una predisposición a la enfermedad mental. Ahí me parece que hay un bloque muy interesante en el que habla de la enfermedad mental que la verdad es que no me atreví como a resumir como lo dejé un poco fuera, pero me parece muy interesante lo que habla como de la predisposición a la enfermedad mental en relación con la inconsciencia o con la conciencia, ¿no? La autonomía de lo inconsciente empieza allí donde surgen las emociones. Las emociones son reacciones instintivas, involuntarias, ¿no? Perdón, denme un segundito porque se me está acabando la pila. No le hago caso hasta que se me apaga la computadora. Ahí está. Listo. Dice, bueno, mientras que lo inconsciente se encuentre en un estado letárgico,
parece como si ese ámbito escondido no tuviese ningún contenido. Decimos que lo inconsciente no es nada y sin embargo es una realidad en potencia. De ahí me parece que, bueno, empieza a hablar un poco como de algo que me parece interesante, como puede ser esta dualidad como hacia atrás y hacia adelante, ¿no? De lo histórico y lo futuro, digamos, ¿no? Lo inconsciente tiene un doble rostro. Por un lado, sus contenidos remiten a un mundo instintivo, preconsciente, prehistórico. Por otro lado, anticipa potencialmente un futuro. Mm, Este hecho le da, no. Nuestra conciencia se ha desarrollado tanto individual como históricamente. El tener pensamientos ya existía antes de que un hombre pudiese decir, soy consciente de que pienso. Me parece como la elaboración o la explicación larga de cosas que si tomamos ciertas frases, claro, una vez habiendo leído, ¿no?, la explicación y todo, pero una vez teniendo el contexto, me parece que esas frases son como que podemos regresar a ellas para recordar de qué está hablando o cuál es la teoría que él expone, ¿no? Bueno, después habla un poco de los peligros del alma, habla como de la fascinación, el embrujamiento, la pérdida del alma, la obsesión. Dice, la conciencia proviene de una psique inconsciente que es más antigua que ella y que sigue funcionando junto con la conciencia o a pesar de la conciencia, ¿no? Dice lo mismo que que la conciencia va despuntando de entre las tinieblas de lo inconsciente. También el centro del yo surge una oscuridad profunda en la que estaba contenida de algún modo mientras existía en potencia. Y aquí me parece que nos vuelve a regresar a esa como le llama arriba, no recuerdo está bien, como le llama arriba esta realidad en potencia, ¿no? No me quiero regresar para no perderme, pero esta como realidad en potencia, ¿no? Dice, algo tiene que hacerlo coherente y darle esa expresión al conjunto, ¿no? Podría ser que lo inconsciente haya perdido su centro por el nacimiento del yo. Eso me pareció como para quedarse un rato ahí, ¿no? No sé, me dejó a mí un ratito pensando eso, en dónde nace una o la otra, ¿no? ¿Cómo eliges en dónde está, como lo prehistórico o lo que pertenece al yo? O no sé, o sea, como ahí me parece que de todo, al menos eso fue el punto donde a mí me dejó pensando un ratito como, ¿en dónde? O sea, ¿en dónde nace cada una de estas cosas? Entiendo de alguna manera como lo consciente, la diferencia entre lo consciente y lo inconsciente, que pues no me voy a dar cuenta, ¿verdad? Pero ¿en dónde nace? O sea, ¿cuál es el centro de eso? Eso me dejó ahí pensando un ratito. Bueno, la conciencia está sujeta con más facilidad de lo que quisiera a influencias inconscientes, y estas son muy a menudo más verdaderas y más sensatas que el pensar
consciente, ¿no? El destino individual depende incluso en gran medida de factores inconscientes. Y bueno, creo que esto hoy lo platicamos mucho más, creo que está mucho más abierto y somos mucho más conscientes de esto. Pero de pronto imaginé como estar leyendo esto antes, ha de haber sido una locura, ha de haber sido como, ¿de qué está hablando, no? También me hizo pensar eso como a nivel colectivo vamos tomando, ¿no? O sea, tomando eso que estaba ahí debajo, que parecía que estaba ahí debajo, podemos irlo tomando como, no me voy a perder, pero como fuente, como algo más, ¿cómo pasa de la conciencia a la inconsciencia? Perdón, de la inconsciencia a la conciencia. ¿Cómo en este colectivo puede pasar de la inconsciencia a la conciencia? Y a eso me refería como en qué momento nace, ¿no? Personas establecen una diferencia entre una especie de inconsciente fisiológico e instintivo y una capa o nivel de conciencia por encima de la conciencia a la que llaman superconciencia. Otro ratito ahí me parece que habría que como analizar, ¿no? La conciencia necesita un centro, es decir, un yo que sea consciente de algo. Nunca me ha sido posible descubrir en lo inconsciente una especie de personalidad, algo comparable a nuestro yo. Un sencillo ejemplo de esto es el sueño en el que una serie de personas reales o imaginarias representan el pensamiento del sueño. Me parece un ejemplo muy bueno. El carácter de personalidad de los fragmentos disociados, o ahí habla del carácter de personalidad de los fragmentos disociados y de si tales fragmentos tienen personalidad. Y después de esto, la pregunta, ¿por qué no iba a poseer personalidad todo el conjunto? La personalidad no tiene como necesaria premisa a la conciencia. Esta puede dormir o soñar. Plantea la cuestión de que si es posible la hipótesis de la existencia de una personalidad durmiente. Y bueno, después de eso entra ya a esto que es lo que, bueno, de alguna manera siento que es más conocido en él, que es la cuestión del ánima y el ánimos, ¿no? Dice, voy a comenzar con una breve constatación. En lo consciente de cada hombre hay escondida una personalidad femenina y en cada mujer una personalidad masculina, ¿no? Habla un poco del ánima, dice, un hombre posee como una faceta de carácter femenino de la que él no suele ser consciente, lo que me permito darle el nombre de ánima. La sombra coincide con lo inconsciente personal. La figura de la sombra personifica todo lo que el sujeto no reconoce y sin embargo, directa o indirectamente se impone a él. Después habla de algunas otras figuras como la figura del héroe, la del anciano sabio, etc. Y bueno, pues ya en el final, o bueno, ya acercándose al final, dice, si partiendo de los sueños, de las fantasías, de las ideas delirantes de los pacientes, se estudian cuidadosamente las personalidades arquetípicas y su comportamiento, se tiene una impresión en profundidad de esa amplia e inmediata relación
con representaciones mitológicas, ¿no? Que bueno, que ya se dejó de conocer. Sigue hablando un poco del material fantástico, de la fenomenología, del animus y el ánima. Y bueno, termina con, dice, solo la conciencia del yo, cada vez un nuevo principio y un pronto final. Pero la psique inconscientemente no solo tiene una antigüedad infinita, sino también la posibilidad de ir creciendo e integrándose en un futuro igualmente lejano. Si volvemos al problema de la individuación, nos enfrentamos con una tarea fuera de lo común. La psique consta de dos mitades incongruentes, que deberían formar ambas una totalidad, ¿no? Bueno, me va a seguir al final ya porque si no lo va a hacer esto eterno. Dice, la conciencia y lo inconsciente no dan un conjunto total, sino lo uno es reprimido y dañado por lo otro. Si han de combatirse mutuamente, que sea al menos un combate honesto, con los mismos derechos para ambas partes, pues ambas son aspectos de la vida. Conseguir que la personalidad pase a ser una totalidad es la meta de una psicoterapia que no pretenda únicamente curar síntomas. Me parece que aplica en todas las áreas, incluso hasta la medicina, ¿no? No solo la filosofía, la psicoterapia, sino incluso la medicina. Y bueno, hasta ahí. Puedo completar esa frase final que me parece excelente. Dice después, un poquito más adelante, la conciencia debería defender su buen juicio y sus posibilidades de autopercepción, y la vida caótica de lo inconsciente también debería tener la posibilidad de obedecer a su propia naturaleza, dice, en la medida que nosotros seamos capaces de soportarlo. Eso significa lucha declarada y a la vez colaboración declarada. Así debería ser a lo que parece la vida humana. Es el viejo juego del martillo y el yunque. El hierro que sufre entre ambos es forjado hasta dar una totalidad indestructible, el individuo. Esa frase es maravillosa. Sí, Yendo al Tao, es la integración del yin y el yang. sí. Justo, creo que, perdón, me viene algo dentro bueno, algo que les he compartido ahí de repente, que es la medicina germánica, que busca como esta parte o sea, del orgánico, de la biología, de la supervivencia. Y un poco me recordó a esto, porque es como permite que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, que el cuerpo sane. Y a veces esa búsqueda de supervivencia biológica es la muerte. Así. Y es permitir que siga hasta cosas que parecieran contrarias y no lo son, ¿no? Rudolf Steiner lo plantea, ¿no? ¿Rudolf Steiner tenía algo que ver con medicina germánica? Claro, él era alemán. Bueno, además de ser alemán. Pero me vino a la mente porque una vuelta cayó en mis manos un pequeño librito que, que hablaba de cómo curar el cáncer desde la medicina de Steiner. ¿Cómo se llama? Desde
¿La de Hammer? ¿Eh? ¿La de Hammer? No, no, La eso, de... eso es homeopatía, no. Eh, La ah, antroposófica. la antroposófica, Ujú. la antroposofía, o medicina antroposófica. No, Steiner. Y yo tengo un médico personal mío que es antroposófico. Entonces, segundo se llama. Entonces, una vuelta voy, me pongo a charlar con él y digo, che, mira, encontré un librito, yo todo el cáncer y demás. Y me planteó exactamente eso. Ah, me dice, sí, me dice, para el cáncer, las hojas de muérdago. Utilizan las hojas de muérdago, que es una planta, ¿viste? Mm. Pero es como que, bueno, a veces eso no alcanza a equilibrar y la persona muere. Bueno, pero me dice, pero la muerte forma parte de la vida. Es así. No importa la muerte. Sí. Además, vamos a reencarnar, porque cree en la reencarnación. ¿Ves? ¿Qué más? Bueno, le digo, está bien, le digo. Es como que, ¿no? Digo, si el paciente muere es porque su destino era ese, es porque su biología implica eso. Eh, Nada, no, no pasa nada. Es así. Forma parte de la lógica normal. Bueno, nada, por eso me vino a la mente, cuando dijiste germánico, y me vino a la mente Steiner y la antroposofía, que tiene algo de eso, evidentemente, tomó algo de ahí, ¿no? Sí, sí. No, solamente eso. Pero bueno, y yo tengo algo más para compartir, pero en todo caso hacemos el ejercicio y después, ¿te parece, Guada? ¿Cómo querés que hagamos? ¿Cómo se sienten las demás? ¿Les gustaría de una vez ahondar en la lectura o vamos al ejercicio y luego regresamos a la ronda? Yo voto que José Manuel ahonde con lo que trae ya y de ahí al ejercicio. Vale. ¿Sí? No, Bueno, sí. ¿sí? Pues yo traje algo que me parecía que era interesante, o a mí me resultó interesante, que es la figura de la cuaternidad, ¿no? Hay una ley de la cuaternidad y me parecía interesante traerla porque tiene que ver con esto dice algo así como que la cuaternidad presenta el paso a la conciencia de un contenido inconsciente, de ahí su frecuente presencia en los mitos cosmogónicos, ¿no? Y el principio de cuaternidad indica que el número 4 representa a la totalidad psíquica. Esto que es producto del proceso de individuación. Nosotros venimos trabajando en el proceso de individuación, que en última instancia es lograr la integración de esos opuestos, ¿no? Que lo inconsciente, tanto lo que está en la sombra, que nos jode, que reprimimos, como lo que viene del inconsciente colectivo, de manera arquetípica, pueda ser elaborado y pueda ser incorporado a la conciencia, pueda ser como una argamasa junto con la conciencia y lograr una superación de nosotros como sujetos, como personas, ser mejores, crecer, ¿no? Lograr ese proceso de individuación, que es el objetivo. Y entonces dice, el principio de cuaternidad indica que el número 4 representa esa totalidad psíquica, esa integración, ¿no es cierto? La mente humana tiende a organizar el caos en estructuras de 4 partes, decía Jung, ¿no? Para alcanzar el equilibrio. E identifica 4 funciones de la conciencia, ¿sí? Pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Que esto va a dar lugar después a la tipología de personalidades. Cuando combinemos esto con personalidades extrovertidas o introvertidas, vamos a tener toda la tipología posible de personalidades, ¿no? Pero me quedé con el número 4 y me quedé con el número 4 con los múltiplos de 4 y con el número 3. Este,
Y me fui a investigar un poquito en la cosmogonía, porque él habla de cosmogonía, ¿no? De conformación cosmogónica. Me fui a investigar un poquito en la cosmogonía de los incas. ¿Y cómo aparece el número 4? Digamos, Jung no conoció a los incas, ¿no? Cuando nosotros vamos a los incas, a la cultura incaica, a la cultura del altiplano, y definimos el espacio, encontramos los puntos cardinales. Ellos definían los puntos cardinales, el norte, el sur, el este, el oeste. Cuando pensaban la naturaleza, los 4 elementos, agua, tierra, aire y fuego. Y cuando pensaban los ciclos temporales, las 4 estaciones, el otoño, el invierno, la primavera y el verano, ¿no? El norte, el Tahuantinsuyo, era la representación de los 4, de la totalidad. El Tahuantinsuyo sería como la personalidad completa en el mundo inca, como la completud, la idea de la integralidad. Es el nombre original del imperio inca, ¿sí? En quechua significa las 4 regiones juntas o las 4 partes del mundo. El Chincasuyo, el noroeste, el norte de Perú, Ecuador y Colombia. El Antisuyo, que es el este, que es la selva amazónica, el mundo selvático. El Contisuyo, el oeste, que es el mar, es la costa del Perú. Y el Coyansuyo, sur, es el sur, el altiplano boliviano, el norte de Chile y la Argentina, ¿no? Y ellos tenían como símbolo, para representar todo esto, una cruz que aparece mucho en el simbolismo junguiano, aparece mucho la figura de la cruz. Bueno, los incas tenían su cruz, que era la chacana. La chacana o cruz andina, que simboliza las 4 regiones, o suyos quiere decir regiones, del imperio inca. Cada extremo de la chacana, representa una dirección que organiza el cosmos incaico. El norte está relacionado con el pasado o con el conocimiento ancestral. El sur está vinculado al futuro y el destino de los pueblos. Fíjense que Jung, ¿no?, habla de esa remisión, decía Ilse, ¿no?, esa remisión hacia el pasado, pero también esa remisión hacia el futuro desde lo inconsciente colectivo, ¿no? Igual que lo plantean él. El este es por donde sale el sol, el Inti, símbolo de vida y energía masculina. Y el oeste es donde se oculta el sol y emerge la luna, la energía femenina, ¿no? Pero además, la cruz, la chacana o cruz andina, no es como la cruz cristiana, que es así, sino que es así y tiene una serie de de cruces adentro, que tiene como un cuadrado en el medio. Por lo tanto, tiene 12 múltiplo de 4, tiene como 12 puntas, ¿sí? O 12 ángulos rectos, que representan los 3 mundos, Hanapacha, Kaipacha y Ukupacha. Anapacha es el mundo del cielo, Kaipacha es el mundo terrenal, es donde habitamos los seres humanos, y Ukupacha es lo interno, es lo que está detrás, es lo que está bajo la tierra, es lo que no se ve. Los 3 valores, Yajai, saber, Munai, amar, y Yankai, trabajar. Las 3 normas por las cuales se rigen, que son Amasúa, no robar, Amalugla, no mentir, y Amaquelia, no ser ocioso, no ser vago. Y los 3 guardianes. Con esto completamos las 12, el múltiplo de 4. Los 3 guardianes. El cóndor,
que es el guardián del Anapacha, del mundo astral, digamos, de lo que está arriba, de los dioses. El Puma, que es el guardián de nuestro mundo terrenal, donde habitamos los seres humanos. Y la serpiente, que es el guardián de lo subterráneo, ¿sí? De lo que está por debajo, ¿no? Y de lo que está por detrás, lo que está en el inconsciente, lo que está dentro de la interioridad, ¿no? Pero fíjense cómo aún el número 3 está vinculado en múltiplos respecto del 4, porque es 12. Son 3, 3, 3, 3, pero suman 12, que es múltiplo de 4. ¿Cómo aparece esta idea del 4 como totalidad y su descomposición en diferentes aspectos en lo que rige el mundo incaico, ¿no? Y que es a la vez lo que describe Jung respecto del funcionamiento del todo de la personalidad del ser humano, que es la conciencia, más lo inconsciente personal, más lo inconsciente colectivo, todo ello en una combinación, en una lucha, ¿sí? En una lucha, pero que a través de la individuación busca la integración en una sola personalidad. Me pareció, me pareció interesantísimo, sobre todo porque Jung no tenía acceso a esto. No lo nombra en ningún momento, habla de otras culturas. Y sin embargo, cómo aparece todo esto en la cultura incaica, ¿no? Sofi, Gracias, José Manuel, por compartir esto. Justo les enseñaba mi pie porque yo tengo tatuada una chacana en mi tobillo, que fue de los primeros tatuajes que me hice justo con esto, cuando me fui enterando, ¿no? En un viaje a Perú. Eh, y yo tuve la misma reflexión hace ratito y lo platicaba aquí con Irma, la curandera con la que estoy, ¿no? Cómo esto se veía reflejado también en todas las cosmovisiones, ¿no? Entonces aquí, pues, no sé, desde lo mexica, que es más los cuatro rumbos, ¿no? Entonces el norte, el sur, el este, oeste, el sur aquí es más bien el mar, las emociones, norte montaña, este el sol y el oeste las mujeres, ¿no? Dicen las mujeres que murieron, muchas veces se ocupa esa frase. Y justo lo decíamos, y bueno, ya me decía desde escultura, ¿no? Que son flores, pero que es lo mismo cuatro rumbos. Y decíamos, claro, Jung pues no conocía ya él desde su ámbito pues más europeo, pero como todo es lo mismo, porque es esta memoria antigua, y como todo seguía a través de la misma naturaleza, o sea, te la da, ¿no? No hay que ni siquiera rascarle mucho, sino simplemente observar, y entonces te da esas respuestas, ¿no? Está gracias silenciado Sofi, aquí. Ilse, Nada, iba lo mismo exactamente que Sofi, como la base es la misma. En mi caso, por ejemplo, iba a poner el ejemplo de los birráricas, los huicholes, y como lo que conocemos como el ojo de Dios, o incluso las jícaras, o todo esto en realidad es la chacana, es este ojo de Dios, o ñerica que se llama, ¿no? La base es la misma, o sea, la cosmovisión tenemos la misma todos, ¿no? Desde, me parece, el contexto o el ambiente de cada quien, pero lo que está ahí profundo es lo mismo siempre, ¿no? espectacular. ¿A los demás les resonó algo? ¿No les resonó nada? ¿Quieren decir algo? ¿No quieren decir nada? Yo nada más les enseño que tengo este que dices del cóndor, el puma y Claro, la serpiente. parece que anduviste por Perú también. Pues sí, tuve oportunidad de ir a Perú y mi hijo también, y creo que este lo trajo mi hijo. Ujú. Los tres guardianes. Los tres guardianes.
Y creo que sí es muy interesante, bueno, eso que dijo Sofía, ¿no? Cómo coinciden, pues, estas eh, cosmovisiones en las diferentes culturas y coinciden, pues, pues así como que con lo mismo, con los mismos números, con las mismas representaciones, unas variaciones y pues bueno, a mí eso me parece pues así como muy maravilloso, ¿no? Y ahorita que lo dijo Sofía, pues sí está, yo creo que es este conocimiento o esta cosa del inconsciente colectivo. Perdón, que también es lo que decía en este capítulo, bueno, el 10 creo, donde decía Ilse, también lo retomó como de que el ser humano era, ¿cómo fue? Que no era consciente, ay, ¿cómo fue lo de que, o sea, que tiene pensamientos incluso antes de ser consciente o algo así, ¿no? Y como toda esa parte como de la, pues sí, de ese inconsciente histórico que traemos todos y que, pues sí, de alguna manera con todos estos símbolos y representaciones, pues va saliendo en diferentes culturas y es muy curioso, ¿no? Muy interesante. Pues sí, eso. Impresionante. Y después, digamos, ahí lo que se relaciona, digamos, lo que tiene que ver con el Ana Pacha, ¿no? El mundo, digamos, como el de los dioses, ¿no? Y ahí, cómo juega también el mundo astral, ¿no? Trayendo un poco lo de la astrología y demás, para los incas, ¿no? Y cómo ese mundo astral les indica los tiempos, ¿no? El tiempo de la cosecha, el tiempo de la siembra. eh, bueno, porque eso se guiaban a través de los astros, ¿no? En ese sentido, la Cruz del Sur tenía como un rol fundamental, digamos. Cuando aparecía la Cruz del Sur, este, ap- aparecía el momento, digamos, para poder sembrar, digamos, ¿no? Digo, eh, y también esta cuestión del tiempo, ¿no? Y de la espera, digamos, ese tiempo diferente al tiempo que manejamos los occidentales, los occidentales queremos apropiarnos del tiempo, ¿no? Queremos, ¿no? El tiempo es dinero, por ejemplo, ¿no? El tiempo es dinero. Eso habla de esa voluntad por apropiarnos del tiempo y hacerlo jugar como a favor nuestro, ¿no? Y por eso esta idea de la proyección, ¿no? Bueno, voy a hacer tales cosas, y entonces para tal fecha, tal otra, y entonces, y la agenda, ¿no? Mientras que en nuestras culturas originarias, y un poco, supongo, también en nuestro inconsciente colectivo, digamos, el tiempo es otro. Bueno, el inconsciente colectivo no tiene tiempo. Jung lo dice, es atemporal, no tiene tiempo, ¿no? Pero, en el caso de la cultura incaica, el respeto al tiempo de la naturaleza, ¿no? El tiempo, y un poco es bíblico también, ¿no? En algún momento, ¿no? Hay tiempo para cosechar, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para trabajar, ¿no? O el carpe diem, a cada día su propio afán, ¿no? Hoy lo de hoy, bueno, mañana es otro día. Eh, y bueno, nada, se me ocurre que también todo eso, ¿no? Eh, y a la vez, esto también lo plantea Jung, porque esta integración de la personalidad, él lo dice en algún momento, no es solamente para quedársela a él, no es que nosotros encaramos un proceso de individuación, vamos integrando nuestros aspectos
del inconsciente personal, el inconsciente colectivo, con nuestro yo, con nuestro consciente, y entonces vamos haciendo crecer ese self que está en el centro, digamos, el arquetipo principal, el sí mismo, ¿no? Lo vamos haciendo crecer y lo vamos haciendo, y vamos siendo cada vez mejores, pero no para nosotros. E individuación, dice Jung, no es individualismo. El individualismo es destructivo. La individuación construye. ¿Por qué construye? Porque le aporta al mundo. Si yo soy mejor persona, estoy en condiciones de aportarle más cosas a los demás, a los otros. No es que yo afronto un proceso de individuación para mí mismo, de manera egoísta. No, lo hago para entregarlo a mi comunidad y para que mi comunidad también se enriquezca y sea cada vez mejor, ¿no? Entonces, y en ese sentido, esta cuestión de volver a lo ancestral y de volver a algo que tiene que ver con nuestras culturas originarias, que son mucho más parecidas a esto. Jung también lo dice. En nuestras culturas originarias, en los orígenes del hombre, había muy poco yo. Era todo inconsciente. Había otras normas, otras formas de funcionar. Entonces, claro, el individuo iba más acompañando la naturaleza. No iba dominando la naturaleza, sino acompañándola, ajustándose a los tiempos de la naturaleza, siendo uno más, ¿no? Un poco lo que define el buen vivir para nuestros pueblos originarios. Y yo pienso, ¿no? Poder rescatar todo esto en ese proceso de individuación, para ser mejores y siendo mejores, poder aportar más cosas, mejores cosas para nuestra comunidad. ¿No será también este tiempo, el tiempo de volver a todo eso, de profundizar los procesos de individuación para combatir toda esta crueldad que está arrasando con el mundo? Digo, ¿no? Nada, me motivó un poco todas estas reflexiones, digo, ¿no? Me parece que hay una riqueza en el pensamiento de Jung que nos obliga a poner todo esto, viste, sobre el papel y a pensarnos y a pensar nuestro mundo, ¿no? Me parece que es una invitación hermosa a pensar nuestro mundo y a ver cómo podemos ser mejores también para aportar mejores cosas a quienes nos rodean, ¿no? No, estoy volando. Y no fumé nada, ¿eh? Hice. Sí, así les digo, yo lo traigo en la sangre, no necesito fumar nada. Pensaba en esto que decías ahorita, porque fue el trabajo final de la prepa de mi hija, y así en un resumen inmenso, el nombre de su proyecto final fue de la apreciación, de la apropiación o la apreciación, ¿no? De lo cultural. Entonces, esto hablaba un poco como, ¿no? Ponía en su exposición una guayabera de Mérida o una guayabera de Pull&Bear, ¿no? O cosas así, ¿no? O sea, ¿qué me estoy apropiando o qué me estoy, o lo estoy apreciando o me estoy apropiando? Y parece que no tiene nada que ver, pero voy a un punto. A mí me sorprendió mucho al estar estudiando sánscrito, que el maestro nos decía que la palabra tener, la palabra o el verbo tener no existe en sánscrito. Y eso habla como de esa cosmovisión, ¿no? O sea, tú no tienes nada, no eres dueño de, no te lo apropias, ¿no? Y juntándolo un poco ahorita con el proyecto del que les platicaba de mi hija, pues un poco llegábamos a la conclusión de que quizá si de verdad apreciáramos suficiente, si lográramos realmente apreciar, no necesitaríamos apropiarnos de ahí para todo, ¿no? O sea, no necesito comprarlo, no necesito tenerlo, no necesito, desde las formas más terribles de apropiación hasta las más quizás sencillas como fui y lo compré, quizá no serían necesarias si aprendiéramos o recordáramos volver a apreciar. Qué bonito. Felicidades a Rihanna.
Yo quería compartir unas notas que tomé de Psicología y Alquimia, en el que retoma unas ideas de lo que estamos hablando, y que, bueno, es un texto muy difícil. Entonces yo te entiendo, Patti, en el momento en el que como que las explicaciones que empieza a dar de los simbolismos se empiezan a mezclar con latín y con griego y con referencias a textos medievales y cosas súper complicadas que yo tampoco entiendo mucho, y que me parece como muy complicado, pero hay algunas cosas que fui anotando, y ahí, por ejemplo, habla de cómo la totalidad es el ego más el non-ego, y que de aquí que el centro del círculo, como expresión de una totalidad, no coincidiría con el yo, sino con la individualidad como la suma de la personalidad total. Perdón, El ¿puedo interrumpirte un minuto? Sí. Ese es el significado del círculo en el centro de la chacana. Exactamente eso que acabas de decir. Sí, y también a mí me resuena muchísimo con el símbolo del sol en astrología, que es igual, es un círculo con un punto al centro. Guada, ¿puedes volver a leer esa partecita? Sí, la totalidad es el ego más el non-ego. De aquí que el centro del círculo, como expresión de una totalidad, no coincidiría con el yo, sino con la individualidad como suma de la personalidad total. El centro con el círculo es una alegoría conocida hasta la saciedad de la esencia de Dios. En la filosofía Upanishad, la individualidad es ante todo el Atman personal, el cual, sin embargo, tiene al mismo tiempo cualidad cósmico-metafísica como Atman ultrapersonal. Y luego, ya hablando un poco más en el sentido como alquimista, decía, es como si en los alquimistas hubiese alboreado el pensamiento de que, según el concepto de la antigüedad y cristiano, el Hijo que vive eternamente en el Padre y que se revela a la humanidad como regalo de Dios, sea algo que el hombre, cierto que con la ayuda de Dios, pueda crear partiendo de su propia naturaleza, ¿no? O sea, como esta parte también muy interesante en esta relación entre la totalidad y la individualidad, entendiendo que la individualidad no es nada más el yo o el ego o el centro de la conciencia, sino que es esta, como decimos, totalidad o como potencialidad ultrapersonal, ¿no? Que Jung dice es lo inconsciente, pero que también encuentra mucho esta relación con el simbolismo antiguo y cristiano del Padre que vive en el Hijo y el Dios que vive en el ser humano, y esta parte también que creo que en nuestra época pues sí, nos hemos como atrevido a abordar un poco más, a elaborar un poco más, en el sentido de que Dios vive en mí, ¿no? Como de que en el centro de cada individuo existe una parte divina o una esencia divina, porque forma parte de esa individualidad que no es el ego, ¿no? Sino que es esta, sí, plenitud universal, ¿no? O sea, como el universo, como el cosmos que mencionaba también José Manuel. Y, ¿qué decía también? La individuación, el llegar a ser uno mismo, no es precisamente solo un problema espiritual, sino, en definitiva, el problema de la vida. Y me da mucha tristeza que Adi no haya llegado hoy, porque también retomando esta parte del simbolismo de los números, ojalá que pueda ver el video y luego explicarnos un poco más. Hay también una referencia súper interesante en las estupas, que son estos
monumentos budistas que no sé bien qué son, ya nos explicará, ¿no? Pero que tienen una relación también, aquí tengo un dibujo muy mal hecho, pero por ejemplo, que tiene como una base cuadrada y luego una cúpula semirredonda y luego un triángulo y hasta arriba tiene como una luna creciente y un sol en algunas ocasiones. Y la estructura cuadrada simboliza la tierra, como la base también material. Luego la cúpula semiesférica, el agua, el cono y la función también emocional y de lo inconsciente asociada con el agua, el cono que simboliza el fuego y la luna creciente, el aire y el disco solar en la cima, el espacio. Y bueno, que cada una de estas, digamos, como estructuras o formas geométricas tienen asociadas también un color y una como personificación, ¿no? Como esto que comentábamos del espíritu, del alma, de la materia o del cuerpo. Y bueno, por ejemplo, el cuerpo se asocia con lo negro y también con lo saturnino, ¿no? Con el planeta Saturno que rige la materia. El blanco lunar con el espíritu, como el agua, y el alma o el aire amarillos como el sol. Y otra cosa interesante es esta como transmutación que propone la alquimia, de pasar, digamos, del cuadrángulo al triángulo, que tiene que transformarse a su vez en un círculo. Y bueno, como que estos elementos también, bueno, están igual como en esta eterna transformación e interpenetración, pero que tienen todo este poder simbólico, como lo que nos comentabas, José Manuel, de la chacana. Y bueno, era principalmente eso, de ver cómo también esos números están presentes en figuras geométricas y que esas figuras geométricas a su vez guardan el significado simbólico tanto del número como de, pues, de lo que está detrás de eso, ¿no? También. Muy interesante. Y el círculo, bueno, el círculo aparece en el capítulo 11, en el siguiente capítulo, aparece el círculo en los dibujos de esta persona que lo consulta, la señora norteamericana que lo consulta a Jung y que él le pide que vaya dibujando, aparece sistemáticamente el círculo, ¿no? Y él, bueno, interpretándolo como esa totalidad, digamos, ¿no? El círculo es como el círculo de la chacana, digamos. Yo cuando leí eso, bueno, me vino a la mente automáticamente, ¿no? Es decir, el círculo como la integración, como ese proceso de integración de todos los aspectos de la personalidad o todos los aspectos de la estructura psíquica, digamos, ¿no? De la persona, ¿no? Que están en contradicción, pero bueno, en lograr ese proceso de integración para el equilibrio psíquico, es decir, para esa totalidad que se grafica con la forma del círculo, digamos, ¿no? Ahí, Sofi. Sí, justo un poco es lo que iba a decir, que en esto último que comenta Wada es donde entra la geometría sagrada, ¿no? Que se le conoce como en estas, que es una locura. Y que en los cuadros del capítulo 11 es muy claro eso también, dices, claro, ahí está, ¿no? Y si vemos casi que hasta pinturas rupestres, ahí van a estar esas figuras, ¿no? Muy bueno, bueno, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Ilse. A mí rápido, solo Estás enchufadísima hoy, a full, ¿eh? No, sí, sí. Es que de verdad Jung es así como, pero no, justo creo que lo que quiero decir es como esto que decía Isabel, que me pareció como, o sea, sí, como que le dio al punto y hasta me regresé a buscarlo, que dice, ya había funciones y procesos psíquicos mucho tiempo antes de que hubiera una conciencia del yo.
el tener pensamientos ya existía antes de que un hombre pudiese decir, soy consciente de qué pienso, ¿no? O sea, como que cuando lo dijo Isabel dije, sí, claro, o sea, es como, o sea, como que la base de lo que, el centro, ¿no? El centro de todo lo demás. Sí. Gracias, Isabel. Hay algo que quería decir. Él toma mucho, él en algunos, no toma mucho, pero en algunos momentos él va a Nietzsche, ¿no? Ha nombrado a Nietzsche en varias ocasiones. Y la función de la conciencia es lo racional, es la lógica, la organización. Bueno. Y Nietzsche, en el origen de la tragedia en el espíritu de la música, cuando trabaja sobre lo dionisíaco y lo apolíneo, si uno lo lee, digamos, con detenimiento, o por lo menos es mi interpretación, en donde lo inconsciente, lo dionisíaco, lo báquico, es la fiesta, es lo inconsciente, la vida que sale así a borbotones, ¿sí? Y lo apolíneo es la razón griega, ¿no? La razón, el silogismo, ¿no? Entonces, un poco la consecuencia, ese libro, Nietzsche se lo dedicó a Richard Wagner, ¿no? Al músico. Justamente porque Wagner representaba un poco lo dionisíaco, ¿no? La música estridente, sí, toda la potencia de la vida, que arrasa, que el sol que te quema, ¿viste? Y un poco lo que él dice es que lo apolíneo mató al inconsciente. Un poco como en la línea, Jung dice algo parecido. Es más, creo que lo cita cuando habla de las religiones y cuando él dice que, bueno, los hombres occidentales como se quedaron secos de religión, se quedaron secos de fe, se quedaron secos del mundo mítico, se quedaron secos de dioses. Entonces van a buscar dioses a otros lugares, van a buscar a Buda o van a buscar a dioses en la India, porque es una necesidad encontrarlos, porque es encontrarlos adentro de uno mismo, porque están acá, están en el inconsciente colectivo. Y la razón lo que hace es como impedirles que salgan, ¿no? Es como si la razón matara la vida, ¿no? Como si la razón matara la vida. Y pienso en muchos ejemplos, pero un ejemplo es Jesucristo. ¿Por qué lo matan a Cristo? ¿Por qué el Sanedrín lo condena a muerte? Por violar la ley. Lo condena por la razón, porque no respetó algo que lógicamente estaba prohibido, que era el sábado. El sábado no se podía, el sábado era el día de descanso, que estaba destinado a reflexionar, y no se podía ni curar a los enfermos, ni, ni andar haciendo proselitismo por las calles. Y el tipo hacía eso porque la vida, él vino para eso, vino para la vida. Y la vida no puede verse limitada por la razón. Entonces la razón lo mató. Es como que la razón apaga esas fuentes de vida, ¿no? Y un poco el camino de individuación vendría a ser algo así como encontrar las formas de que esa vida que está ahí allá adentro pueda salir, pueda conversar amigablemente con el yo y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para compatibilizar y beneficiarnos los dos? Te beneficias vos y me beneficio yo y construimos algo mejor, ¿no? Esta imagen del yunque, ¿no? Y este, digo, me viene a la mente eso. Sí, Sofi. Sí, de acuerdo. Y justo cuando ya estaba así por terminar el capítulo dije, ¿y que no estoy haciendo lo mismo? O sea, y Jung, o sea, como a través de la razón intentamos explicar lo invisible para que tenga una lógica, ¿no? O sea, como, y luego, pues ya fue como, pues sí, porque justamente es parte de todo,
¿no? O sea, y nosotros también nos movemos desde esta conciencia. Y si bien, o sea, sí, como que eso nos da base para no sentirnos locas, ¿no? Si estamos bailando desnudas en círculos, ¿no? O sea, como es algo que se nos puede dar, pero si aparte tenemos a un Jung que lo explica súper bonito y súper con psicología, con filosofía, con literatura, ¿no? Como que nos ayuda a como mantenernos en un mundo terrenal, que es el que vivimos, en cierta forma, ¿no? Eh, y ya, y justo también luego me acordé de una alemana que viene aquí que quiere dar temazcales y que cuenta mucho Irma que ella lloraba y decía, pero es que ¿cómo encuentro el espíritu? ¿Qué tengo que hacer? O sea, como dame los pasos, ¿no? Como para sentirlo. O sea, desde la razón, Irma como, pues no, o sea, eres tú, es todo, o sea, como que no hay forma de explicarlo, ¿no? Pero como también depende de dónde crecen las culturas, ¿no? De los más del norte global, pues está aún mucho más cabrón sacar ese raciocinio tan impuesto, ¿no? Totalmente. Patri, Bueno, pues escuchando todo lo que bueno, han comentado y en parte al leer este capítulo de la conciencia, pero bueno, en otros términos, eh, recordé de alguna vez, bueno, en algún curso, que creo que de alguna manera, bueno, hablando así en otra terminología, tenemos así como que una mente, un alma y un espíritu que hay que integrar. No sé, me parece que es un poco, pues también esta parte de, del inconsciente, o sea, no es necesariamente eso, pero bueno, hago como un símil. Y lo que yo recuerdo, bueno, de este curso es que pues tenemos esta voz interior, esta voz que es la intuición, que es, pues que yo creo que proviene a lo mejor del inconsciente, o sea, que proviene de muy dentro de nuestro ser, que puede ser esta alma, ¿no? Y entonces nos explicaban que cuando, o sea, conforme vamos creciendo, de alguna manera, bueno, aparece el ego, porque pues el ego es algo importante para el ser humano para poder relacionar el interior con el exterior. O sea, a través del ego es como podemos entender o absorber pues lo que pasa afuera bueno, ahora sí que meterlo en mí y que yo pueda expresarme. Entonces, como que es o sea, de pronto se oye no es que no dejes que tu ego te domine o que tu ego esté ahí o que tu ego... Y yo creo que no es quitarlo, porque si no, me parece que seríamos un poco como autistas. No tendríamos la forma de comunicarnos con el mundo y absorber también pues lo que el mundo nos da. Y entonces, en esta situación de que está el ego, de que está el alma, como que esta alma es así como la señora de la casa. Me imagino que es esta parte rica de la inconsciencia, pues donde hay un montón de cosas, ¿no? O sea, no sé, yo me lo imaginaba como conjuntos, o sea, la inconsciencia está así enorme y la conciencia, pues es un cachito de lo que ya salió o, o de esta parte bueno, que también tiene el ego. Pero entonces decían que de alguna manera esta alma o esta señora de la casa la vamos oprimiendo, dejamos de escucharla, porque va predominando esta parte de la razón.
y del ego, porque entonces decía, bueno, a lo mejor tocan a la puerta, y, oiga, pues mire, hay este problema, necesitamos encontrar una solución para este problema. Y entonces decía, el ego va y busca con el alma y le dice, oiga, mire, está pasando esto, necesitamos una solución. Y como que el alma habla y dice, mira, por aquí. Pero, pues si pasa 3 veces, como que el ego dice, yo ya sé. Yo ya, ¿para qué voy y consulto allá? ¿Para qué? Yo ya sé. Y el alma de alguna manera, o es como que dice, ok, pues está bien, ¿no? Yo aquí estoy. Tú ya no quieres consultarme, pues bueno, y se va yendo, ¿no? O sea, se va ocultando, se va metiendo, o sea, así que más al interior, más así. Y entonces es el ego el que va, el que ya cree que tiene todo, o sea, esta conciencia cree, yo ya tengo todas las respuestas porque ya aprendí. Y aunque de repente el alma le diga, ¿no? Decían, el alma o no sé, a lo mejor la inconsciencia, te habla bajito y el ego te grita. Entonces como que no la oímos. Entonces, si logramos volver a escuchar, creo que a esa voz interior, entonces podríamos lograr esta totalidad y pues ir mejorando y tendríamos pues más opciones, ¿no? De solución a las cosas, bueno, en esta individuación pues, hacia el bien común. Nada más. Creo que Ilse y yo pensamos lo mismo, pero a mí con esto que estaba comentando Patti me vino a la cabeza esta carta del loco y recuerdo mucho pensamos lo mismo, en la clase lo que nos dijiste, ¿no? Que el ego es el perrito y el personaje es el alma y que... Ay, ¿cómo era, Ilse? Explícalo tú mejor porque lo explicas muy bonito. No, justo pensamos en lo mismo. Dije, qué bueno que lo dijo Guada, porque así ya no hablo y ya hablo yo. El personaje del loco, pues lo que nos invita es a eso que te mueve, eso que te apasiona, eso que no es lo estás pensando, que no es la razón, que no es la conciencia, sino eso que te mueve en la vida. Y el perrito es la razón. El perrito lo acompaña, pero no es la guía, no es quien lo mueve. El perrito lo acompaña para decir, oye, compañero, acá hay un precipicio, nomás te aviso, ¿no? Y si te caes al precipicio, esa era la experiencia, esa es parte de eso que fuiste a hacer, pero es quien lo acompaña. Vean el tamaño del personaje y el tamaño del perrito. El perrito te acompaña, la razón te acompaña, pero no es quien guía, no es quien hace que te muevas. Sí, Guada, pensamos en lo mismo, qué bonito. Patri. Sí, creo que así con esto que explicó Ilse, recuerdo que es así como que esta alma o esta voz es pues es quien dirige, ¿no? Decían, es la señora de la casa y el perrito es el mayordomo. O sea, es el mayordomo. Entonces el mayordomo pues es el que abre la puerta y te dice cosas y la señora de la casa la que la que decide o la que podría decidir, pero cuando el perrito ya toma o el mayordomo dice, ya no voy a consultar porque allá fui 3 veces y me dijo lo mismo, entonces damos como que este giro a que entonces quien dirige es el mayordomo en lugar de la señora de la casa o la persona de la casa, el señor de la casa, ¿no? Es
creo que en el budismo es así como, decían también como el brioso corcel de la mente que hay que también dominar, ¿no? Y en esto que dice Ilse, pues así me parece. Es una cosa, es tu acompañante, pero de pronto por algún motivo ya no lo hacemos nuestro acompañante, lo hacemos como que el guía y casi que loco sería el acompañante, o sea, nada más. Diego, querido. Ahora Diego sintetiza todo en una frase, cerramos todo y nos vamos. Ojalá, está complicado. Sí, pero muchas gracias a todo lo que han compartido. A mí me sirve mucho. Y sí, me llamó mucho la atención, algo que me quedó resonando ahorita que discutíamos era esta parte de que la individuación no es para nosotros, sino para todos, ¿no? Y que justo el inconsciente como forma parte de todos, o como Guada decía, como Dios está en todos, como esta parte colectiva o en todos lados, pues sí, de pronto, o no la tenía presente desde hace mucho rato, ¿no? Pero creo que es muy interesante y como que te quita a ti del centro, ¿no? Y esa manera de verlo creo que es muy rica, ya solo, o al menos sí siento que pues sí, me hace pensar y me hace reflexionar en, ajá, cómo yo lo puedo ir implementando en mí, pero también es el cómo dialogo, cómo convivo con esa parte consciente de todas las demás personas, ¿no? Eso es como también parte del reto, ¿no? Que si todos tienen esta parte inconsciente, es como una unidad, un colectivo, pero pues también está la parte consciente que pues a veces, pues es difícil de convivir, ¿no? Entre todos, pero también me gusta que va más allá de solo el género humano, ¿no? Sino como más, eh, con la naturaleza en sí, ¿no? Y el sentirse uno con la naturaleza y demás, creo que es también como pues sí, muy llenador, por así decirlo. Y hablando de esta última parte que comentaban Pat y Ilse Guada, sobre sí, el cómo la razón debe ser acompañante. Yo los últimos años he estado como muy dado por la rutina, por ejemplo, ¿no? Y pues la razón ha estado ahí como taladrando duro, pero sí recuerdo que cuando más en silencio he estado, ¿no? O como más, espacios me he dado, pues lograba, tenía constantes sueños, ¿no? Ahorita ya casi no, seguro, o sea, seguro sí sueño, ¿no? Pero yo no me acuerdo de mis sueños, ¿no? O rara vez como los recuerdo y siento que pues va un poco de la mano con eso, ¿no? O sea, sí recuerdo en temporadas donde pues más en silencio, más conectado con la naturaleza y demás, podía soñar más y acordarme más de ellos y ahorita pues ya pues casi no, pero sí, o bueno, luego cuando tomo alcohol en la noche sí tengo ahí unos sueños medio raros, pero solo en esos casos, pero sí esas dos cosas como me llamaron la atención de lo que hemos discutido, ¿no? Que la individuación no es para nosotros y sí, como lo inconsciente empieza a salir más conforme, pues más en silencio, más dispuestos a escucharlos o más en comunión con otro tipo con la naturaleza y en otro tipo de rutinas, ¿no? Genial, gracias Diego. Sofi, Gracias. Ya después te dejamos hacer el ejercicio, José Manuel, es que esto se puso bueno. Ahorita de escuchar a Diego me recordé de este párrafo del texto que me gustó muchísimo y lo voy a leer, que dice, la esencia del alma con su imagen está en la tierra, en una hermosa flor que crece en la tierra, para después pensar junto al fuego y la luz. Cuando se ve que la tierra es un centro, pero no vida, sino que es esencial y de allí crece una hermosa flor que no se parece a la tierra, y sin embargo la tierra es la madre de todas las flores. Se me hizo así súper bello.
Bellísimo. También cómo se conecta con lo que veníamos hablando de nuestros pueblos, ¿no? Y del buen vivir y de la integración con el todo, no solamente. Ujú. Sí, incluso lo vemos en los cuadros, ¿no? O sea, como primero es muy clara la figura de ella con Jung, luego desaparece Jung, ¿no? Y al final desaparece incluso ella, se vuelve un todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Quieren ver el dibujito y hacer el ejercicio? Tú- es... Bueno, perfecto. A ver, vamos a compartir. ¿Y a dónde está ahora? Lo tengo perdido. Ahí está. ¿Y será que ese dibujito y el de la sesión pasada nos lo puedan compartir? O antepasada creo que fue. Sí, los podemos compartir, sí, cómo no. Claro que los podemos compartir. Bueno, ¿lo están viendo allí? ¿El prisma? Sí, es un dibujo clásico, el prisma que recibe un haz de luz que los deconstruye en un montón de haces de luces de diferentes colores, ¿no? Y dice el ejercicio, sería, todos partimos del mismo haz de luz y el inicio de nuestro camino. Cuando nacemos a este mundo, munidos de este material común. El inconsciente colectivo es común a todos nosotros y tiene los mismos elementos en todos nosotros. Y comenzamos a recorrer senderos de diferenciación o individuación. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Cerramos los ojos 30 segundos, no más, 30 segundos, y miramos internamente el color con el cual nos sentimos representados. ¿Sí? Si miramos este dibujo, ahí están todos los colores del arco iris, ¿sí? Después cerramos los ojos, miramos para adentro y buscamos en nuestra interioridad cuál es el color con el cual nos sentimos representados. ¿Sí? ¿Está? Arrancamos por ahí. Después los sigo guiando. ¿Sí? Miramos nuestro arco iris, miramos ahí nuestro. ¿Sí? Y ahora cerramos los ojos 30 segundos y buscamos adentro nuestro ese color con el cual nos sentimos profundamente identificados. ¿Sí? Solamente 30 segundos. Cuando pasen los 30 segundos, yo les aviso. Tengo acá mi relojito con cronómetro. ¿Sí? Buscamos. En algún lugar está ese color escondido en nuestra interioridad. Ahí andamos navegando, buscando que se nos aparezca el color. Bueno, ahí estamos, ya está. Ya podemos ir abriendo despacito los ojos. Ahora pensamos en qué representa ese color para cada uno de nosotros. ¿Qué representa? Paz, representa calidez, representa fuerza, representa creatividad, alegría, tristeza. ¿Qué representa para cada uno de nosotros ese color? Lo pensamos unos segundos. Bueno, y ahora sí, quien quiera compartir, lo vamos compartiendo. Yo comparto, ay, perdón que no, ni pedí la palabra ni nada y nada más entré. Pero les comparto rápido que yo escogí el morado, no sé por qué, pero como que a veces he dado algunos talleres como de varias cosas, ¿no? Como de temas de psicología o de manejo emocional o comunicación o así. Y en alguna ocasión me pedían que hiciera como un ejercicio de relajación o de como, pues sí, como de aterrizar a los participantes un poco. Y entonces
Pues yo un poco como que o sea, y hacía esos ejercicios, aprendidos de otros talleres o otras cosas que había hecho, y no me acuerdo si así eran, pero como que empezaba como con respiración y entonces al inhalar les decía, imagínense que entra como un aire de color morado, ¿no? Y que recorre todo el cuerpo, que va curando como todas las partes del cuerpo que están mal o que necesitan como alguna ayuda, ¿no? Y luego al exhalar, imagínense que ese aire sale pero color azul, ¿no? Y eso como que se me ha quedado mucho, incluso yo lo hago a veces, ¿no? Y entonces creo que por eso como que pensé en el color morado, me imaginé con eso mismo y pues sí, lo relacioné ahorita y siento que eso es lo que me da un poco, pues sí, como de paz, ¿no? O calma, porque es Paz. algo que ya lo he trabajado así y les digo que no sé si era así o yo me inventé los colores en algún momento porque fui agarrando como, pues sí, elementos así de varios talleres que yo tomé o que hice durante la universidad o así, ¿no? Entonces, por eso escogí el morado y la paz. Grande, 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 grande. Muy racional, ¿eh? Y eso pensé después que pues está, ¿Viste ¿no? cómo? La razón, pa, pa. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Sofía. Hoy está muy dicharachera. Muy Ya bien. sé. Yo pensé bueno, primero justo lo racional como si todo el tiempo está ahí, ¿no? Entonces yo decía, ay, esto viene de mi razón o viene de mi ser interno, viene de que ya sé esto, ¿no? Pero bueno, al final busqué que no fuera lo racional, espero, y me quedé con el naranja y puse la palabra fuego, intención, amor, alegría y fortaleza. Muy bien. ¿Cuánto, eh? ¿Cuánto, cuánto? Muy bien. ¿Quién más? A ver qué hay ahí adentro. Yo vi el amarillo y yo pensé en la sensación que me da es calidez y lo relaciono con estar a gusto, estar bien. Muy bien. Muy bien. Mirá qué lindo, qué hermosa paleta de colores, ¿eh? ¿Quién más? Ilse levantó la mano. Bueno. Yo tuve una discusión conmigo misma porque vi los colores. Estás en ese momento en donde el yunque le pega, Sí, sí, sí. el martillo le pega al yunque. Porque vi dos colores y primero dije no, dijeron uno y luego dije deja de pelearte. Y entonces fue como, ok, bueno, ya. Y vi blanco y morado. Y fue como una discusión porque el blanco es un color que hasta hace muy poco en mi vida no podía con él. No podía, o sea, a mí me invitaban a una boda, un cumpleaños, bueno, no boda, no, pero un cumpleaños, a estos, es que tienes que ir de blanco, yo no iba. O sea, no, 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 blanco no. Y el morado, bueno, todo, o sea, mi celular es morado, mi chal es morado, mi vaso es morado, todo es morado. Entonces, el pleito era como, ay, morado, pues porque lógico, ¿no? Y el blanco como, ¿por? Y entonces me quedé con los dos y las dos palabras, o la palabra que me vino con cada uno fue morado, seguridad. Eso es lo que me da el morado, incluso si yo recuerdo, me recuerdo de niña con un trajecito morado que me da seguridad.
Y blanco, novedad, porque ¿Novedad? fue raro, sí, novedad. Muy bien. Diego, muy bien. Mirá qué linda paleta de colores. Hay dos morados acá, ¿eh? Se van a Sí, yo pelear entre Isabel y Ilse. igual voy a repetir morado. Cuando estás diciendo las instrucciones, vi el naranja y dije, "Ay, voy a decir naranja", pero ya que cerré los ojos, sí, como que empecé a ver morado, entonces por eso, elijo morado y pues representa como calma, tranquilidad, este, sí, soledad, Calma y tranquilidad. tranquilidad, soledad. Patri, Pues yo elegí bueno, vi el verde y es alma y vida. bueno, muy bien. Yo elegí el azul marino, y a mí me da sensación de profundidad, como, como de infinito. Sensación de profundidad y de infinito, ¿no? Em, Como es esa figura del infinito, ¿no? Azul. Muy bien, miren qué linda paleta de colores. Paz, fuerza, estar a gusto, vida, el verde, seguridad, el morado, novedad, el blanco, soledad, tranquilidad, estar pausado, ¿no? Y profundidad. Todo eso está dentro de nuestro, todo eso lo compartimos además, ¿no? Está allí adentro nuestro, nuestro inconsciente, en algunos casos con mayor carga un color, en otros casos con mayor carga otro color, representando cosas diferentes, pero bueno, nada, pero me parece que hicimos un lindo collage, ¿sí? Bueno, un poco nada, era eso, era un juego para ver si podíamos sacar algo de nuestra interioridad y que no se nos metiera tanto la razón, sino que pudiésemos sentir un poquito más, ¿no? Hilvanar colores con sensaciones, con sentimientos, con momentos. Bueno, nada, eso. Bueno, y yo quisiera hacer una pregunta. Si sienten que en este momento en sus vidas están, voy a utilizar la metáfora, vibrando en esa frecuencia de onda. O sea, si en este momento en sus vidas están en ese color y en esa sensación que les trajo. Sí, yo siento que sí. Yo estoy haciendo cosas nuevas. Y ahí fue como, ah, claro, el blanco. Sí, sí, sí. Y por cierto, esto que decía Diego de la soledad con el morado, esto que decías, Diego, me hizo mucho sentido porque creo que mi seguridad la siento desde ese lugar, como yo estoy conmigo, como un poco aparte, me hace sentir el morado. Entonces, como me hizo mucho sentido. Yo creo que desde el inconsciente sí, y desde la razón a veces no.
yo con el azul me siento identificado, siempre me he sentido identificado. Y creo que sí, que creo que estoy en una etapa de, no sé si de profundidad, pero de búsqueda por lo menos, ¿no? De andar allí en un sendero que me lleve en esa dirección. Por lo menos eso. Tal vez como intento, tal vez como, ¿no? Quizá también tratando de apaciguar un poco a la razón, ¿no? Y de permitir que navegar un poquito por ahí adentro y ver a ver qué sale de ahí, ¿no? Este, como buceando, ¿no? Me imagino el azul, el marino, el mar, ¿no? Y buceando y buscando allí adentro, ¿no? A ver qué encuentro en esas profundidades. Eh, sí, esa es mi sensación, digamos, ¿no? Explorando también estos mundos nuevos, más colectivos, ¿no? Digo, hacerlo colectivo es también una hermosa forma de caminar. Es lindo caminar entre todos, ¿no? Por ahí tiene que ver con ese estar a gusto que decías vos, Guada, ¿no? Digo, nada, es más lindo bucear cuando es en compañía. Y sí, te vi que hiciste. Sí, no me siento muy en paz. O sea, tampoco es que esté muy caótico ni nada, solo estoy como en un momento como de transición en el que tengo que decidir, pues algunas cosas como, ¿no? Mudarme tal vez en los próximos meses, como algunas cosas que tengo como pendiente que no tengo que resolver ahorita mismo, pero como que me siento, sí, todavía no como, pues sí, en esa paz, ¿no? En ese morado que me daría la paz. O sea, estoy como, ¿no? Esperando lo de la tesis, que yo misma lo postergué mucho. Y luego cuando ya quiero que avance, pues también no, pues no puedo avanzar más rápido de lo que avanza, ¿no? Entonces estoy como, sí, o sea, en un momento digo, tengo, ¿no? Pues días muy buenos, ¿no? Y luego, de todos modos, están estas preocupaciones grandes como detrás y que todavía, pues sí, ahí se van poco a poco como resolviendo y manifestando y así, sí. Yo sí me Yo siento le- un poco así. Ah, bueno, vas y no, bebé, no. bueno, nada más iba a decir eso, que sí me siento un poco así en ese amarillo, como de estar a gusto, pero me pasa un poco lo que a ti, Isa, como que, y un poco lo que también comentaba Sofi, ¿no? Desde la razón no me permito sentir así, o hay algo que no me deja estar así, ¿no? Como que sé que está ahí esa sensación interna, pero es como si no estuviera en contacto con ella. Yo, pues sí, por lo general diría que no estoy en esa calma que desearía, pero, pues sé que así es la cosa, ¿no? Pero, intento buscar esos espacios como de calma, aunque sea una vez a la semana, ¿no? Como, normalmente los fines de semana son más indicados para ello, ¿no? Pero sí, casi la mayoría del tiempo no, pero hay momentos en los que sí. Pues yo creo que sí vivo pues en esta calma, o sea, tampoco es que la calma sea constante, pero, pero creo que
Pues es que tiendo a buscarla, ¿no? Tiendo a buscar la tranquilidad, tiendo a buscar la calma, entonces, pues puede haber algo muy caótico y me tranquilizo. O sea, como que digo, ya, ¿para qué te apasionas de esas formas? Y pues de la vida, pues creo que sí es en este gozo, este disfrute, por ejemplo, este curso, ¿no? Estar con la gente, disfruto mucho estar con los adolescentes, pues el lugar en donde trabajo, entonces, pues sí creo que voy como que en esa vibración. No es constante, ¿verdad? Pero vamos, se puede salir a una cosa muy caótica, pero regreso. Bueno, pues creo que ya estamos. No sé, José Manuel, si quieres decir algo para cerrar o nos despedimos, tal vez. Me gustaría poner esto que acabamos de ejercicio final, ponerlo más en dinámica, más en movimiento, ¿no? Me parece que estamos como en un permanente fluir, ¿no? Y por ahí en ese fluir, a lo mejor lo importante, a lo mejor hoy o mañana o en algún momento no estamos, o en paz, o, o a lo mejor Sofi no tiene fuerza en ese momento, o a lo mejor a Diego le falta ese momento de soledad para poder conectarse con él mismo y encontrar esa tranquilidad. O yo en algún momento salgo a la superficie para tomar un poco de aire y me pierdo ahí mirando los pájaros en la superficie. Pero es como si estuviésemos en búsqueda, ¿no? Por ahí estamos en camino. Por ahí lo importante es eso, es estar en camino. Ser, no sé si conscientes, porque la conciencia vimos que apaga lo vital, ¿no? Lo contiene, lo pone como en una, no, como en una cárcel, ¿no? Le dice, no, de acá no podés salir, no vayas a abrir la puerta, ¿no? Y pero sí me parece que estamos en movimiento. Y me parece que eso es importante, porque somos fluir, somos la vida misma, ¿no? Es un camino, ¿no? Y por ahí lo que importa es el senderito que tomamos. Y después, la felicidad o la paz o la fuerza son momentos en ese fluir, ¿no? Pero estamos fluyendo y la dirección es esa. Y por ahí eso es lo importante, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Como, por ahí como reflexión final. Estamos entre el yunque y el martillo. Estamos entre el yunque y el martillo, pero que no nos peguen muy fuerte, ¿viste? Que no nos pegue muy fuerte el martillo, pues nos va a desarmar. Sí, estamos entre el yunque y el martillo. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Bueno, cerramos entonces con esta alegoría del yunque y el martillo. ¿Sí? Nos queda una reunión más. Una última reunión el martes que viene. Y no sé por qué Adriana había pedido hacer una intervención, no sé si ella querrá hacer algo más. En algún momento quería hacer algo con el budismo y hacer ahí como un cruce con el pensamiento de Jung. Había pensado algunas cosas. Por ahí después le podemos preguntar a Adriana si quiere que nos juntemos una vez más y bueno, nada, y lo vemos. Y si no, la vez que viene sería la última reunión de este ciclo de lectura y análisis. Así que bueno. Bueno, ¿todos bien? ¿Están todos bien? ¿Están bien? ¿Sí? ¿No hay nadie deprimido?
Poquito porque se acaba. Ah, bueno, pero siempre podemos inventar locuras nuevas. Acá para inventar Bueno. locuras somos mandados a hacer, ¿viste? Así que eso no te haga problema. Alguna cosa Perfecto. nueva vamos a inventar. No, pero están bien, se quedaron bien, están tranquilos, bien, eso es muy importante. Bueno, niñas, niños, nos veremos entonces la semana que viene. Sí, les voy a mandar después, voy a cerrar a dejar de grabar. Grabación, detener la grabación.